Hay algo que nadie te contó sobre el lugar donde vives. No tu ciudad, no tu vecindario. El lugar exacto donde duermes, donde respiras, donde empiezas y terminas cada día de tu vida. Ese lugar tiene una energía, no en el sentido abstracto que a veces suena vacío cuando alguien lo dice, en el sentido completamente concreto de que hay casas donde entras y algo en ti se expande. Hay casas donde entras y algo en ti se contrae. Y hay casas donde llevas tanto tiempo que ya ni sientes la diferencia porque te acostumbraste. Pero el cuerpo no se acostumbra de la misma manera que la mente. El cuerpo registra siempre. Y hay algo dentro de tu hogar que puede estar afectando tu estado emocional, tu claridad, tu sensación de abundancia y tu bienestar. Esto te afecta de maneras que nunca habrías conectado con el entorno físico donde vives. Hoy vamos a explorar algo que va mucho más allá de la decoración, más allá de los gustos estéticos y las tendencias de diseño. Vamos a entrar en el territorio donde el entorno y la energía interna se encuentran. Y hay un color específico que quiero que conozcas profundamente. Un color que millones de personas están usando en sus hogares ahora mismo, creyendo que es elegante, moderno, sofisticado, sin saber que puede estar drenando silenciosamente su energía, bloqueando su prosperidad y apagando algo muy sutil, pero muy real en la atmósfera donde viven. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesito mostrarte ahora mismo. La historia del color que debes evitar solo cobra su verdadero peso cuando primero entiendes los colores que pueden transformar completamente la energía de tu hogar. Quédate. Esto tiene más capas de las que parece. Empecemos por algo que quizás nunca habías considerado de esta manera. Tu hogar también habla contigo, no con palabras, con sensaciones físicas. Te habla con la calidad de luz que entra por tus ventanas, con la temperatura emocional de cada habitación, con esa sensación difícil de describir que tienes cuando entras después de un día largo, cuando el espacio recibe o cuando el espacio no recibe. Hay algo en la psicología de la percepción que resulta fascinante cuando se lo examina de cerca. El ser humano responde al entorno a un nivel que precede al pensamiento consciente. Antes de que tu mente analice una habitación, tu sistema nervioso ya la procesó. Ya decidió si está en modo de apertura o en modo de alerta. Ya comenzó a ajustar tu estado emocional según lo que recibió del espacio. Los colores son una parte fundamental de ese procesamiento silencioso. No porque tengan magia, sino porque tienen frecuencia. Cada color tiene una longitud de onda específica, una vibración propia, y el sistema nervioso humano responde a esas vibraciones de maneras que la investigación psicológica ha documentado durante décadas. El rojo eleva el ritmo cardíaco, el azul lo ralentiza, los verdes producen sensaciones de calma y expansión, los amarillos activan el estado de alerta. Pero hay algo más profundo que la fisiología. Hay algo en la manera en que ciertos colores se relacionan con ciertos estados emocionales a un nivel que es más antiguo que cualquier estudio científico, que viene de algo más fundamental en la experiencia de lo que significa ser humano y habitar un espacio. Y cuando ese algo se activa en tu hogar, en el lugar donde vives tu vida más íntima, los efectos no son pequeños, son la textura de tu cotidiano. A veces el cansancio no viene de ti, viene del lugar donde vives. Antes de hablar del color que debes evitar, quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte 5 colores que transformarán tu espacio visualmente. Cuando los recibes conscientemente en tu hogar, pueden transformar algo que es difícil de describir, pero completamente real en la energía del espacio donde vives. No te estoy hablando de tendencias, te estoy hablando de percepciones que tienen raíces en tradiciones de observación humana que llevan milenios refinándose con gran atención y detenimiento. Estas tienen respaldo en la investigación contemporánea sobre cómo el entorno afecta el estado interno. El primero es el verde. Hay algo en el verde que el cuerpo reconoce inmediatamente, no porque lo hayas aprendido, sino porque lo llevas. Somos seres que evolucionamos durante millones de años en entornos naturales, y el verde era la señal absoluta de vida. El verde indicaba que había vida, que había agua cerca, de que el lugar era habitable. Cuando entras a un espacio con verde abundante, algo en tu sistema nervioso recibe esa señal, a un nivel que precede a cualquier pensamiento consciente. Seguridad, vida, posibilidad de crecimiento. Y lo que ese estado produce en tu vida cotidiana no es para nada trivial. Imagina una habitación sin una sola planta.
superficies duras, colores sintéticos, sin ningún elemento vivo. ¿Qué sientes cuando te imaginas pasando tiempo ahí? Ahora imagina la misma habitación con algunas plantas, hojas que se mueven con el aire, verde que descansa la mirada, algo que crece mientras tú estás ahí. La diferencia que se percibe es real. La diferencia que sientes en esa imagen es real, no es imaginación. El verde activa algo específico en la psicología de la presencia, reduce el estrés de una manera documentada, produce la sensación que los psicólogos llaman restauración. Es el estado donde el sistema nervioso se recupera del agotamiento de la atención sostenida de tu largo día. Y desde la perspectiva de la energía del hogar, el verde tiene algo que pocos colores tienen: la capacidad de romper el estancamiento. Cuando la energía de un espacio se siente pesada, cuando hay algo en el ambiente que se percibe como detenido, sin movimiento, sin flujo, introducir verde activa algo, no de manera mágica, sino de una forma muy fisiológica. Lo hace de una manera que tiene que ver con cómo el sistema nervioso humano procesa la presencia de lo vivo. Hay espacios que alimentan tu energía y otros que la consumen lentamente. El verde es de los primeros. Una sola planta puede cambiar la atmósfera de una habitación, no porque cure nada, sino porque introduce un elemento que reconforta mucho. El sistema nervioso lo reconoce como señal de que el espacio está vivo. Y cuando el espacio está vivo, algo en ti también puede estarlo. Hay algo sobre cuidar una planta que también merece ser dicho. El acto de regar, de observar el crecimiento, de notar cuando una hoja nueva aparece. Ese acto de atención produce algo muy real en quien lo hace. Produce la sensación de que las cosas crecen, de que lo que se cuida se desarrolla, de que hay una respuesta cuando se da atención. Esa sensación vivida de manera regular, aunque sea a pequeña escala, tiene un efecto en cómo la persona percibe su capacidad de influir en su entorno, de que las cosas no están completamente fuera de control absoluto. Una planta en tu sala es más que decoración, es la práctica diaria de la atención que crece. El dorado. Aquí necesito hacer una distinción que creo que es importante. Cuando hablo de dorado, no estoy hablando de ostentación, no estoy hablando de exceso ni de decoración cargada que intenta comunicar riqueza a través de la gran acumulación de objetos. Estoy hablando de algo mucho más sutil. El dorado tiene una relación con la luz que ningún otro color tiene de la misma manera. Cuando la luz toca una superficie dorada, lo que ocurre no es reflexión simple. Hay una calidez en ese reflejo, una cualidad que el ojo humano percibe como algo diferente a la luz directa que entra por nuestras ventanas. Y esa cualidad produce algo en el estado emocional. Produce calidez. Produce la sensación de que el espacio tiene valor. No valor económico, valor emocional. Da la sensación de que este es un lugar que merece atención y cuidado. Eso no es menor. Hay una relación directa entre cómo valoramos el espacio donde vivimos y a nosotros mismos interiormente. Los espacios que cuidamos y que nos cuidan de regreso refuerzan algo que va más allá de la estética. Refuerzan la sensación de que merecemos bienestar. Y desde la perspectiva de la abundancia, esa sensación no es secundaria, es fundamental. La abundancia no comienza con circunstancias externas, comienza con un estado interno que ciertamente la permite. Ese estado interno está parcialmente construido por los entornos donde vivimos. Un pequeño elemento dorado en tu hogar, usado con intención y con cuidado, no es decoración superficial, es la decisión de honrar el espacio donde vives con algo que transmite valor. Y cuando honras el espacio donde vives, algo en ti aprende también a honrarse enormemente. Tu hogar puede convertirse en refugio o en desgaste. El dorado recuerda que puede ser lo primero. Hay algo sobre el dorado que pocas personas consideran. El dorado no es un elemento estático, es un elemento que responde al contexto de la luz, que produce algo diferente en la mañana que en la noche, adaptándose constantemente a tu percepción visual. En la mañana temprana, cuando la luz es baja y tenue, una superficie dorada la captura y la amplifica. Produce esa calidez particular que los fotógrafos llaman la hora dorada por una razón. En la noche, con luz artificial, el dorado transforma la temperatura emocional de una habitación de una manera que las superficies frías jamás pueden hacer. Esa variabilidad, esa sensación de que el espacio cambia con el ritmo del día, es algo que el sistema nervioso percibe aunque no lo procese conscientemente.
Hay hogares que siempre se sienten iguales, a cualquier hora, con cualquier luz, y hay hogares que acompañan el ritmo del día en lugar de ignorarlo, y permanecer siempre estáticos e inamovibles. El dorado es uno de los elementos que contribuye a esa segunda experiencia. El rojo. El rojo es quizás el color con el que más personas tienen una relación ambivalente. Lo sienten demasiado intenso, demasiado presente, demasiado difícil de controlar en un espacio. Y esa percepción dice algo verdadero sobre el rojo a un nivel sumamente instintivo. Es un color que no pasa desapercibido, no puede. Su longitud de onda activa el sistema nervioso de una manera directa, eleva el ritmo cardíaco, intensifica el estado de alerta, produce una presencia que el ojo percibe antes de que la mente la procese. Pero ahí está exactamente su poder. Hay momentos en la vida que necesitan esa fuerte activación. Hay espacios dentro del hogar donde esa activación es exactamente lo que se necesita. ¿Sientes que tu energía lleva tiempo baja? ¿Que hay algo que perdió el fuego que alguna vez tuvo? ¿Que ciertas áreas de tu vida se sienten como brasas a punto de apagarse en lugar de llamas en movimiento? Eso puede tener muchas causas y el entorno es claramente una. El entorno visual es una de ellas. Introducir rojo en el espacio correcto con la proporción correcta no es agresión ni caos. Es la decisión de no vivir en un ambiente que le dice constantemente al sistema nervioso que todo debe estar en calma y en bajo. Hay vidas que necesitan urgentemente más fuego del que actualmente tienen para poder funcionar. Hay relaciones que se benefician del recordatorio visual de que la intensidad es posible. Hay proyectos que necesitan el tipo de energía que el rojo activa. Pequeños toques de rojo en los lugares correctos no gritan. Susurran algo importante. Que aquí hay vida, que aquí hay pasión, que aquí el fuego interior de ninguna manera se ha apagado. Y eso, repetido sutilmente en el espacio donde vives, tiene un efecto en la calidad de presencia con que habitas tu propia vida. El azul. Hay un tipo de cansancio que no es físico. Es el cansancio de la mente que nunca para, de los pensamientos que siguen después de que el cuerpo ya quería descansar y de esa abrumadora sensación mental nocturna. De la rumiación que ocurre en el silencio de la noche, cuando todo debería estar en calma, y sin embargo, la mente sigue en movimiento constante. Ese tipo de cansancio tiene una relación directa con la calidad del entorno donde se intenta descansar. El azul es el color que más consistentemente produce en el sistema nervioso un gran permiso para soltar. No de manera mágica, sino de una manera que tiene que ver con la longitud de onda del color y con cómo el sistema visual la procesa. El azul activa la respuesta parasimpática, la que está asociada con la recuperación, con el descanso, con la sensación de que no hay amenaza que requiera vigilancia. Y eso tiene grandes y positivos efectos en un dormitorio. En un dormitorio o en un espacio de contemplación, tiene efectos que se sienten en la calidad del sueño, en la claridad del pensamiento, en la disponibilidad emocional al día siguiente. Pero hay algo más en el azul que va más allá de la fisiología. El azul evoca profundidad, el cielo, el mar, cosas que son más grandes que cualquier otro problema. Evoca cosas más grandes que cualquier problema inmediato. Y esa evocación produce perspectiva. Cuando estás rodeado de algo que evoca vastedad, los problemas del momento mantienen su tamaño real en lugar de crecer de manera desproporcionada en el espacio mental. Hay casas donde apenas entras y sientes un agotamiento muy pesado. No porque estén sucias o desordenadas, sino porque algo en su atmósfera visual activa constantemente el estado de alerta, en lugar de producir la sensación de que es seguro soltar. El azul en los espacios correctos es una de las maneras más directas de cambiar eso. A veces una habitación puede sentirse extrañamente fría sin una razón climática aparente. Aunque todo parezca normal, no siempre tiene que ver con la temperatura. El blanco. El blanco es el color que más se malentiende. Muchas personas piensan en el blanco como ausencia, como la falta de color, como algo neutro que no aporta nada, excepto la posibilidad de manchar. Pero el blanco no es ausencia, es presencia de todo al mismo tiempo. Desde la perspectiva de la física, el blanco es la suma de todos los colores visibles. Es el punto de convergencia de todo el espectro. Y esa cualidad tiene algo que ningún otro color tiene: la capacidad de no imponer su propio estado emocional. Cuando entras a un espacio predominantemente blanco, ocurre algo muy rápido en tu interior.
Hay algo que ocurre antes de que el pensamiento tenga tiempo de procesarlo. Una apertura, una sensación de que hay posibilidad, de que el espacio no está ya lleno de algo que no elegiste. El blanco no te cuenta una historia antes de que tú puedas contar la tuya. Y eso en los momentos de transición de la vida tiene un valor sencillamente incalculable. Cuando acabas de pasar por algo difícil, cuando estás comenzando algo nuevo, cuando hay una parte de tu vida que está en proceso de cambio y necesitas un espacio interno que no esté ya definido por lo que fue. El blanco puede ser el entorno que permite ese proceso de reinicio, no como resolución de todo, sino como una completa apertura a lo que podría ser. El blanco limpia la percepción visual de una manera que el sistema nervioso traduce como disponibilidad, como que este es un espacio donde lo nuevo puede ocurrir. Y cuando lo que más necesitas es exactamente eso, hay pocas cosas más poderosas que el entorno visual que lo refleja. Hay espacios que lentamente apagan tu energía sin siquiera saber por qué. El blanco es lo opuesto de eso. Ahora quiero pausar aquí porque antes de hablar del color que debes evitar, quiero que notes algo sobre lo que acabas de escuchar. Cada uno de esos 5 colores tiene algo en común. No actúan de manera mágica, actúan a través de la percepción, a través del sistema nervioso humano, de forma sumamente poderosa. Actúan a través de la manera en que el ser humano procesa el entorno visual de manera continua y mayormente inconsciente. El efecto no viene del color en sí mismo, viene de la respuesta que ese color activa en quien vive en ese espacio. Y si eso es verdad, si los colores correctos pueden activar crecimiento, calidez, fuego, calma y gran apertura, entonces la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué pasa con los colores que activan lo contrario? Los que producen en el sistema nervioso respuestas que bloquean en lugar de abrir, que drenan en lugar de nutrir, que cierran en lugar de expandir. Hay un color específico que hace eso. Y lo que lo hace particularmente peligroso no es lo que a veces parece. No es lo que parece a simple vista. Es precisamente lo que no parece. Quédate. Esto es lo que más importa de todo lo que vamos a explorar hoy. Hay algo que quiero mostrarte antes de revelar el color. Quiero mostrarte el patrón. Piensa en los entornos que más te agotan, no los que tienen problemas obvios, los que parecen estar perfectamente bien. Entornos limpios, ordenados, incluso estéticamente agradables. Y sin embargo, cuando estás en ellos por un periodo prolongado, algo se siente como si se estuviera lentamente vaciando. ¿Puedes identificar alguno? Las oficinas corporativas modernas tienen frecuentemente ese efecto. Los lobbies de hotel de cierto tipo, los grandes espacios de showroom. Esos espacios están diseñados para impresionar, pero no para nutrir. ¿Qué tienen en común? Superficies frías, líneas muy limpias y un color que aparece de manera consistente en todos ellos. Ese color no fue elegido porque produzca bienestar en quien lo habita. Fue elegido porque produce una sensación de eficiencia, de neutralidad, de sofisticación aparente. Pero hay una diferencia fundamental entre un espacio diseñado para impresionar y un espacio diseñado para nutrir, entre un espacio que comunica estatus y un espacio que produce bienestar. Y ese color, aunque con frecuencia pertenece al primero, se ha infiltrado masivamente en hogares de todo el mundo. Las revistas de decoración lo impulsaron en todo lugar. Los influencers de diseño lo presentaron como la cúspide del gusto moderno. Lo que nadie dijo es lo que le hace a la energía del espacio donde vives. El gris oscuro, así sin rodeos, porque esto merece claridad. El gris oscuro, no el gris claro que puede tener su lugar en un espacio bien balanceado. El gris oscuro, el que domina paredes enteras. El que llena muebles de sala, el que se replica en alfombras y cortinas, hasta que el espacio completo vive en esa tonalidad, ese color. Y lo que hace no según la superstición, sino según la percepción humana y según la manera en que el sistema nervioso responde al entorno visual, es algo que merece ser dicho con toda la seriedad que esto realmente tiene. El gris oscuro no activa la respuesta de recuperación, no activa la respuesta de apertura, no activa la calidez, ni el fuego, ni la vastedad, ni la posibilidad. Activa la respuesta de opacidad. Produce en el sistema nervioso algo parecido a lo que produce el cielo completamente cubierto durante días seguidos. Te oprime en cierta medida. No la tormenta que tiene energía propia, sino la ausencia de luz que no es dramática, que simplemente pesa.
Y cuando esa respuesta se activa de manera continua en el lugar donde vives, en el lugar donde tu sistema nervioso debería estar encontrando recuperación, el efecto acumulado no es pequeño y trae severas consecuencias a nivel de cansancio vital. Hay personas que describen sentirse constantemente cansadas sin poder explicar por qué, que sienten que su energía no termina de recuperarse aunque duerman, que hay algo en su estado base que se siente más bajo de lo que recuerdan que solía ser. Y cuando se examina el entorno donde viven, la presencia del gris oscuro aparece con bastante frecuencia. Aparece con una frecuencia que resulta difícil de ignorar. Hay espacios que transmiten una sensación de que el tiempo pasa más lento, de que la motivación llega con más dificultad, de que las conversaciones son más cortas o menos profundas de lo que podrían ser. No siempre, no de manera universal, pero con suficiente consistencia para notarlo seriamente. Vale la pena tomar en serio la pregunta. ¿Tu hogar podría estar afectándote emocionalmente sin que lo notes? Quiero profundizar en esto porque creo que es importante entender por qué el gris oscuro produce lo que produce. No es una cuestión de estética personal. No se trata de que sea feo o bonito. Es algo mucho más instintivo que el gusto estético. Hay personas con excelente gusto estético que lo eligen precisamente por su sofisticación visual. La cuestión es otra. El gris oscuro absorbe la luz sin devolverla. Las superficies claras reflejan la luz, amplifican la sensación de espacio, producen en el sistema nervioso la respuesta de apertura y disponibilidad, haciéndonos sentir sumamente en paz. Las superficies oscuras absorben la luz, reducen la sensación de espacio, producen algo más parecido al cierre. Cuando ese principio se aplica a los espacios donde vivimos, tiene consecuencias en cómo el cuerpo y la mente procesan ese entorno durante las horas que pasamos en él día tras día. Y hay algo más profundo sobre este color que debes saber ahora. El gris oscuro tiene una cualidad que ninguno de los 5 colores positivos tiene. Es amorfo. El verde evoca vida, el dorado evoca calidez, el rojo evoca fuego, el azul evoca vastedad, el blanco evoca posibilidad. El gris oscuro no evoca nada con claridad, es la ausencia de evocación. Y esa ausencia produce un inmenso vacío de información emocional. El sistema nervioso no sabe bien qué hacer con eso. No puede relajarse completamente porque no recibe señales de recuperación. No puede activarse productivamente porque no recibe señales de energía o fuego. Queda en un estado intermedio, un estado de gris también. Y ese estado mantenido durante horas, durante días, durante meses, tiene muchos efectos. Tiene efectos que se sienten en la calidad de energía con que vives, en la claridad con que tomas decisiones, en la sensación de que las cosas fluyen o no fluyen. La energía silenciosa también transforma una vida. Ahora viene algo que quiero decirte directamente porque sé que es lo primero que muchas personas piensan cuando escuchan detenidamente esto. ¿Qué hago si ya tengo gris oscuro en mi hogar? Antes de que respondas esa pregunta con pánico o con la urgencia de una renovación completa que quizás no es posible ahora mismo, quiero que escuches algo. El equilibrio importa más que la eliminación. Lo que hace daño no es la presencia del gris oscuro en sí mismo, es verdaderamente la gran dominancia. Es cuando ese color ocupa tanto espacio en el entorno visual que se convierte en la frecuencia principal que el sistema nervioso recibe. Y eso puede ser cambiado sin demoler nada. Hay maneras de reequilibrar la energía de un espacio que tiene gris oscuro sin necesidad de repintar ni de reemplazar muebles que costaron mucho dinero. Lo primero es vida. Lo primero y más poderoso es introducir vida. Una planta que crece en un rincón de una sala gris no es un detalle decorativo. Es una señal activa de que en ese espacio hay algo vivo, que hay crecimiento, que hay la energía de lo que se renueva. El sistema nervioso responde a esa señal de una manera que compite decididamente con la respuesta de opacidad. La respuesta de opacidad que el gris oscuro produce. Una planta no puede cambiar el color de una pared, pero puede cambiar la frecuencia del espacio. Lo segundo es introducir luz. No necesariamente más luz artificial, aunque eso también ayuda. Luz con calidez. Hay una diferencia enorme entre la luz blanca fría y la reconfortante luz cálida ámbar. La primera es eficiente, la segunda nutre. Y en un espacio dominado por gris oscuro, esa diferencia se multiplica. Una lámpara de luz cálida en el rincón de una habitación
puede transformar la percepción completa del espacio a un costo mínimo, no porque haga magia, sino porque cambia la calidad de lo que el ojo recibe al iluminar ese sector oscuro. Cambia lo que el ojo recibe y, por lo tanto, lo que el sistema nervioso procesa. Si puedes añadir algo dorado o ámbar en la fuente de luz, mejor todavía, porque combinas dos elementos que trabajan juntos: la calidez de la luz y la cualidad del dorado. Lo tercero es introducir un elemento de alto contraste emocional. Esto es importante para tu propio hogar. Un cojín rojo en una sala gris no desaparece visualmente, produce contraste. Y ese contraste hace algo específico: rompe la uniformidad de la frecuencia que el espacio emite. Cuando el espacio visual es completamente uniforme en su tonalidad, sea cual sea esa tonalidad, el sistema nervioso entra en un estado de monotonía perceptiva que te agota en gran parte. Es una especie de adormecimiento visual. Cuando hay contraste, cuando hay un elemento que interrumpe esa uniformidad, el sistema nervioso se activa, recupera atención, recupera presencia, y eso en un espacio dominado por gris oscuro es exactamente lo que necesita. El contraste no tiene que ser grande. Puede ser un simple detalle rojo o un acento verde. Puede ser un objeto dorado, algo que le diga al ojo que hay más de una frecuencia en este espacio. Algo que diga que aquí no todo es lo mismo. Lo cuarto es revisar la entrada. Hay algo sobre la entrada del hogar que resulta fundamental para entender la energía de un espacio. La entrada es el punto de transición, el lugar donde termina el mundo de afuera. Allí termina el mundo exterior y comienza el espacio que es tuyo. Y la primera señal que ese punto de transición envía al sistema nervioso tiene un peso desproporcionado en cómo se percibe el resto del hogar. Una entrada dominada por gris oscuro envía una señal de cierre, de que este espacio no es muy diferente del mundo agitado que acabas de dejar. Indica que no hay un cambio de frecuencia al entrar. Una entrada con luz, con un elemento vivo, con algún toque de calidez, envía la señal opuesta. Aquí es diferente. Aquí puedes soltar lo que traías. Aquí el entorno es tuyo. Esa señal recibida de manera repetida, cada vez que llegas a tu hogar, tiene un efecto acumulado importantísimo en tu ser. Afecta en cómo experimentas ese espacio, en si se siente como refugio o como extensión del mundo exterior. Y la diferencia entre esas dos experiencias no es pequeña. Tu habitación puede convertirse en refugio o en desgaste. La entrada es el primer lugar donde esa decisión se toma. Ahora quiero hablarte de algo que conecta firmemente todo lo explorado hoy. Lo conecta de una manera que va más allá de los colores específicos. Hay una relación entre el estado del hogar y el estado interno que pocas personas examinan directamente, no porque no exista, sino porque la cultura contemporánea tiende a separar el entorno del estado interno de una manera que no corresponde completamente a la realidad de nuestra mente. Vivimos en nuestros hogares de una manera que es constantemente bidireccional. El hogar nos afecta y nosotros afectamos al hogar. Cuando pasamos por un periodo difícil emocionalmente, el hogar frecuentemente lo refleja. Hay menos cuidado, menos atención al espacio. El desorden se acumula, los elementos de vida y de luz se descuidan de forma evidente. El espacio empieza a transmitir algo que corresponde con el estado interno. Pero aquí está lo interesante. La relación también funciona en la dirección opuesta. Cuando alguien toma la decisión de cambiar algo en su hogar, no solo de limpiar, sino de cambiar la energía del espacio de manera intencional, algo ocurre positivamente en el estado interno. No de manera mágica, sino de una manera que tiene que ver con la señal que esa acción envía al propio sistema nervioso. La acción de cuidar el espacio donde vives es también la acción de decirte a ti mismo que ese espacio merece cuidado, que tú mereces bienestar, que la calidad del entorno donde existes importa, y esa señal repetida sana en el tiempo. Tiene un efecto en la manera en que te tratas y en la manera en que permites que te traten. Hay una reciprocidad entre el espacio y la persona que lo habita que va mucho más profundo que la decoración. Quiero mostrarte algo más específico sobre los colores en los distintos espacios del hogar, porque no todos funcionan de la misma manera según el lugar. Y hay algo sobre la función de cada espacio que determina qué frecuencia necesita. La sala principal es el espacio donde la energía familiar circula, donde las conversaciones ocurren, donde el día se procesa en compañía. Para ese espacio, los colores que facilitan la apertura y la conexión son definitivamente los más valiosos para la convivencia familiar. Los verdes, los tonos tierra cálidos,
los cremas con vida en ellos, no la neutralidad muerta, la calidez que invita a quedarse. El dormitorio es el espacio de la recuperación donde el sistema nervioso necesita recibir señales de que es seguro soltar la guardia. Para ese espacio, los azules suaves, los lavandas, los blancos con calidez son sumamente ideales. Producen algo que el gris oscuro nunca puede producir: descanso profundo. La sensación de que aquí el cuerpo puede soltar lo que cargó durante el día. La cocina es el espacio de la nutrición, no solo física. La cocina es donde la energía del hogar se prepara literalmente, donde algo se convierte en sustento para ti y para todos los de tu familia. Para ese espacio, los colores que evocan vitalidad y abundancia tienen un peso simbólico que no es menor. El dorado, el verde, el crema cálido. El espacio de trabajo en casa, si existe, necesita la combinación de activación sin agotamiento, algo que mantenga la mente clara y el estado de alerta, sin producir tensión crónica visual. Ese tipo de tensión crónica que los colores de alta intensidad sostenidos pueden producir. Y la entrada, como mencionamos, es el espacio de la transición, el punto donde el mundo exterior y el interior se encuentran. Cada espacio tiene su función energética y los colores que eligen o se acumulan en cada uno de esos espacios importan de manera decisiva. O amplifican esa función o la contradicen. Quiero volver al gris oscuro con algo que creo que es la observación más importante de todo lo que exploramos. No lo más llamativo, lo más importante. El gris oscuro no es peligroso porque sea feo. Es peligroso porque es engañosamente cómodo. Y esa diferencia es fundamental para entender todo su enorme impacto. Los colores que son evidentemente problemáticos, los que producen sensaciones de incomodidad inmediata, raramente dominan los hogares porque el propio sistema nervioso señala el problema. El gris oscuro no hace eso. Es sofisticado visualmente. No produce rechazo inmediato. Produce algo mucho más sutil, una especie de fuerte adormecimiento gradual, como si la respuesta emocional del espacio fuera paulatinamente apagándose, no de golpe, de manera que es casi imposible notar exactamente cuándo ocurrió, y ahí está el peligro. Las personas que viven en espacios dominados por gris oscuro frecuentemente no sienten el cambio porque el cambio fue gradual. Solo cuando se encuentran en un espacio distinto, uno con luz y vida y color, y sienten la diferencia en el estado interno, se preguntan cuánto tiempo llevaban habitando esa frecuencia de opacidad sin notarlo. ¿Cuándo fue la última vez que tu hogar te produjo algo parecido a la alegría? No necesariamente la euforia, algo más simple, la maravillosa sensación de que es un buen lugar para poder estar. Si tienes que pensar mucho para responder esa pregunta, hay algo en ese espacio que merece tu atención. Hay algo sobre el trabajo remoto y el gris oscuro que necesita ser dicho directamente. Con el auge del trabajo desde casa, millones de personas recrearon en sus hogares la estética de las oficinas corporativas que habían dejado atrás por la distancia. Paredes grises, muebles grises, la paleta diseñada para la eficiencia y la neutralidad, sin considerar algo crucial. En la oficina corporativa ese entorno era temporal y en el hogar se convirtió en el entorno permanente. En la oficina, el entorno de eficiencia es el contexto de unas horas de producción para lograr resultados. Al salir, el sistema nervioso recibe la señal de transición. Ahora descansas. En el hogar con estética de oficina, esa transición nunca ocurre completamente. El entorno visual no cambia. El sistema nervioso no recibe la señal de que pasó de un modo al otro. Y el resultado es esa sensación de estrés sostenido que millones de personas nos describen ahora. La dificultad de desconectar, la sensación de que el trabajo siempre está presente aunque no estén trabajando, el agotamiento que no se explica solo por las horas de trabajo. El entorno visual no distingue entre hora de trabajo y hora de descanso. Si es siempre el mismo entorno, el sistema nervioso tampoco distingue completamente el cambio. Crear esa distinción en el hogar no es capricho estético. Es una práctica de salud del sistema nervioso, y el color es uno de los elementos más accesibles para crearla. Hay algo sobre el gris oscuro y las relaciones que quiero mostrarte. Imagina una cena familiar en una sala que se encuentra dominada por el color gris oscuro en toda su magnitud. La misma cena, las mismas personas, pero la sala tiene ese peso específico que el gris oscuro produce. Las conversaciones son más cortas. Hay algo en el ambiente que no invita a quedarse después de que los platos están recogidos.
Ahora imagina la misma escena en un espacio con algo de verde, con luz cálida, con algún toque de vida en el ambiente. Cambia la escena. La respuesta, según lo que la investigación sobre entornos y comportamiento social documenta, es sí. El espacio afecta la calidad de las interacciones que ocurren en él. No solo cómo se siente el espacio. ¿Cómo se siente la gente que está en él? ¿Por cuánto tiempo quieren quedarse? ¿Si hay apertura o cierre en las conversaciones allí presentes? El gris oscuro produce cierre. Los espacios de calidez producen apertura. Y las relaciones que se construyen en espacios de apertura tienen una calidad diferente a las que se construyen en espacios de cierre. Tu hogar no es solo donde vives, es donde viven también tus relaciones. Quiero darte algo concreto sobre cómo el gris oscuro se instala sutilmente. Se instala de manera que muy pocas personas notan hasta que alguien lo nombra. No llega como una elección dramática, llega de a poco. Primero es un sofá gris porque era el que estaba en promoción. Luego unas cortinas grises porque combinaban. Luego una alfombra gris porque era fácil de mantener y de repente el espacio está en esa tonalidad apagada. Todo esto sin que haya habido ningún momento de decisión consciente de crear eso. Fue la acumulación de elecciones individuales que cada una parecía razonable, y el efecto acumulado de esas elecciones es el espacio que produce la respuesta de opacidad en quien vive en él. Ese mecanismo de acumulación silenciosa es el mismo que hace al gris oscuro muy difícil. Lo hace difícil de identificar como la causa de lo que se siente, porque ninguna decisión individual fue obviamente problemática. Fue el conjunto y desarmarlo tampoco requiere una decisión dramática única. Puede ser el mismo proceso en reversa, un elemento de color a la vez, una planta, un cojín, una lámpara de luz cálida que cambie por completo ese rincón. La acumulación funciona en las dos direcciones. Hay algo sobre la acumulación que quiero que consideres. No estamos hablando de que una pared gris en un espacio secundario vaya a cambiar tu vida. Estamos hablando de lo que ocurre cuando la tonalidad dominante del espacio, donde pasas más horas, donde duermes, donde te recuperas después del agotamiento, donde empiezas y terminas el día, es esa frecuencia de opacidad de manera sostenida. El efecto de cualquier frecuencia ambiental no es inmediato, es acumulativo, de la misma manera que el ruido constante no produce sordera de un día para el otro, sino un agotamiento gradual del sistema auditivo. La exposición continua produce grandes efectos ocultos. La exposición a ciertos colores produce sus efectos en el estado emocional, de manera que puede ser difícil de atribuir a esa causa específica, precisamente porque es gradual. Las personas que viven en espacios energéticamente agotantes frecuentemente no sienten el agotamiento como algo que viene de afuera. Lo sienten como algo que nace de adentro. Lo sienten como si fuera su propio problema, su propia falta de energía, su propia incapacidad de recuperarse. Y ahí está la parte más importante de todo esto. No es imaginación, no es debilidad, es respuesta a un entorno. Y si es respuesta a un entorno, puede cambiarse cuando el entorno cambia. Aquí quiero mostrarte algo verdaderamente fundamental. Algo que cambia completamente la manera de entender los 5 colores positivos. Cuando hablo del rojo en un espacio con gris oscuro, quiero que imagines algo muy concreto. Una sala completamente gris, paredes grises, sofá gris, mesa gris. El espacio que tantas revistas de diseño presentan como la cúspide de la elegancia contemporánea y sofisticada. Ahora imagina un solo cojín rojo en ese sofá. Ese cojín no grita, no sobrecarga, no destruye la estética que la sala tenía, pero hace algo que el resto de la sala no hace. Dirige la mirada, rompe la monotonía perceptiva. Le dice al sistema nervioso que en este espacio no todo es lo mismo, que hay al menos una frecuencia diferente y más estimulante. Y esa interrupción, por pequeña que sea, produce algo. El contraste activa atención. La atención activa presencia, y la presencia es exactamente lo que el gris oscuro elimina de manera gradual. Un detalle rojo en una sala gris no es decoración. Es la decisión de que este espacio no sea completamente uniforme en su frecuencia de opacidad y aburrimiento. Eso también aplica al verde, al dorado, a cualquier elemento que interrumpa la uniformidad con una frecuencia diferente. El contraste no tiene que ser grande, solo tiene que existir. Quiero mostrarte algo sobre el dormitorio y el gris oscuro que creo que puede cambiar algo para muchas personas. Hay personas que llevan años durmiendo mal y muy cansados.
durmiendo mal sin poder identificar la causa. Prueban colchones, prueban horarios, prueban todo lo que la ciencia del sueño recomienda, y sin embargo algo no termina de resolverse. Cuando se examina el entorno del dormitorio, frecuentemente hay algo que no se ha considerado: los colores. Un dormitorio dominado por gris oscuro produce algo limitante. Produce en el sistema nervioso durante las horas de sueño algo que interfiere con la recuperación real. No porque el color active el sistema nervioso de manera obvia, sino porque no envía la señal contraria. El sistema nervioso en estado de recuperación profunda necesita señales que digan: aquí es seguro. Aquí puedes soltar libre y pacíficamente. Aquí no hay nada que requiera vigilancia. El gris oscuro no produce esa señal, y el azul suave, como mencionamos, sí la produce. Un dormitorio en el tono correcto de azul puede parecer un cambio menor, pero la acumulación de noches de mejor calidad de sueño a lo largo del tiempo produce algo que excede el descanso físico. Produce una fuerte claridad. Produce mayor claridad, mayor disponibilidad emocional, mayor capacidad de estar presente en lo que el día requiere. La calidad de lo que ocurre durante el sueño depende en parte del estado que el entorno visual del dormitorio activa, y eso, cuando se entiende de verdad, cambia completamente la manera de ver la decisión del color allí en la habitación. Hay algo que quiero decirte sobre el blanco y la renovación que creo que conecta todo. El blanco envejece de manera diferente a todos los demás colores. Con el tiempo, con el uso, con la vida que ocurre en el espacio, el blanco se carga, se satura de manera sutil con las vivencias del espacio. Empieza a contar la historia de lo que verdaderamente ocurrió ahí, y hay tradiciones que hacen de la limpieza y renovación del hogar un acto que va más allá de la higiene. El acto de renovar el espacio tiene un efecto que no es solo físico, tiene el efecto de renovar también la sensación de que en ese espacio lo nuevo puede ocurrir. El blanco, más que ningún otro color, porta esa gran cualidad pura de inicio y fin, la capacidad de ser completamente renovado, de que después de haber acumulado todo lo que acumuló, puede volver a ser lo que era al principio, posibilidad pura. Y esa cualidad, cuando se la lleva al dormitorio, a la sala o a cualquier espacio que necesita empezar de nuevo, no es decoración neutra. Es la declaración de que está plenamente disponible. Es la declaración de que este espacio está disponible para lo que sigue. Quiero cerrar con algo que va más allá de los colores específicos, más allá de las recomendaciones prácticas, más allá de los cambios que puedes hacer este fin de semana en tu hogar. Pero antes de llegar ahí, hay algo más que quiero que conozcas y tomes totalmente en cuenta para ti. Porque el color es la capa visible, y hay algo debajo del color que también afecta la energía del espacio donde vives. Lo primero es la función de cada espacio, y aquí está lo que casi nadie considera cuando piensa en la energía del hogar. No todos los colores funcionan de la misma manera en todos los espacios. Cada habitación tiene su función específica. Cada habitación tiene una función emocional específica y los colores que se acumulan en ese espacio pueden amplificar esa función o contradecirla completamente. La sala principal es el espacio de la conexión, donde la energía circula, donde las conversaciones ocurren. Para ese espacio, los colores que facilitan la apertura son sumamente valiosos. Los verdes, los tonos tierra cálidos, los cremas con vida, no la neutralidad muerta, la calidez que invita a quedarse. El dormitorio es el espacio de la recuperación donde el sistema nervioso necesita la señal de que es seguro bajar la guardia. Para ese espacio, los azules suaves, los lavandas, los blancos con calidez producen descanso reparador siempre. Producen algo que el gris oscuro nunca puede producir: descanso profundo. La sensación de que aquí el cuerpo puede soltar lo que cargó durante el día. La cocina es el espacio de la nutrición, no solo física. Es donde algo se convierte en sustento. Para ese espacio, los colores que evocan vitalidad tienen un peso simbólico real en tu energía y vitalidad. El dorado, el verde, el crema cálido. Y la entrada, como ya mencionamos, es el espacio de la transición. Aquí viene lo que cambia todo. Esa señal que recibes al entrar a tu hogar, recibida de manera repetida cada vez que llegas después de un día largo, se acumula. Crea una expectativa en el sistema nervioso sobre lo que este gran espacio representa y es. Crea una expectativa de lo que puede ofrecerte. Un hogar que recibe bien, que tiene esa calidad particular de bienvenida,
no es un accidente estético. Es el resultado de decisiones conscientes o inconscientes sobre la frecuencia que el espacio emite, y eso se puede cambiar. Lo segundo es algo que pocas personas consideran: los objetos que habitan allí. Los objetos también tienen historia. Hay objetos en los hogares que producen en quien los ve una sensación de peso, no siempre consciente, una leve contracción, algo que el cuerpo registra aunque la mente no lo articule. Frecuentemente son objetos heredados de relaciones difíciles o regalos de personas que ya no están, o cosas compradas en profunda escasez. Llevan en su presencia el recuerdo de esa escasez. Esos objetos, independientemente de su color, introducen una frecuencia en el espacio que tiene que ver con su historia emocional. Y aquí está lo que casi nadie habla directamente. El color más cuidadosamente elegido puede verse completamente interferido por un objeto que lleva una gran y dolorosa carga. Una carga emocional que nadie procesó, y al revés, un espacio con colores que no son los ideales puede sentirse completamente diferente cuando los objetos que contiene tienen historias que producen calidez genuina. El recuerdo de algo bueno, la presencia de algo amado. El color importa, pero los objetos también cuentan su historia en el lugar donde están. Observar ambos juntos produce una lectura mucho más completa de la energía real del espacio. Lo tercero es algo que rara vez se nombra en estas conversaciones: el sonido. El sistema nervioso procesa el paisaje sonoro del hogar de manera continua y mayormente inconsciente, exactamente igual que procesa el paisaje visual sin que nos demos cuenta del todo. El ruido del refrigerador que vibra constantemente, la televisión que está encendida aunque nadie la mire, la ausencia total de sonido en espacios que se sienten como cámaras de aislamiento. Hay sonidos que producen la respuesta de recuperación, igual que hay colores que la producen, el agua que fluye, la música con agradable temperatura emocional, música en lugar de ser ruido de fondo, el silencio que es genuinamente silencioso, en lugar de ser silencio cargado de tensión. Cuando el color del espacio y el sonido del espacio están alineados en la misma dirección, el efecto en el estado interno se amplifica. Cuando están en conflicto, el sistema nervioso recibe fuertes señales contradictorias de ambos. Produce su propio tipo de agotamiento. Pensar en la energía del hogar como algo que incluye lo que se ve y lo que se escucha es una manera de acceder a una comprensión mucho más completa. Lo cuarto es la relación entre el estado del hogar y el estado interno. Hay una reciprocidad entre el espacio y la persona que lo habita diariamente a todas horas del día. Pocas personas examinan eso directamente. El hogar nos afecta y nosotros afectamos al hogar. Cuando pasamos por un periodo difícil emocionalmente, el hogar frecuentemente lo refleja. Hay menos cuidado, menos atención. El desorden se acumula y el espacio empieza a transmitir algo que corresponde con el estado interno. Pero hay más que eso en juego aquí. Pero aquí viene lo interesante. La relación también funciona en la dirección opuesta. Cuando alguien toma la decisión de cambiar algo en su hogar de manera intencional, algo ocurre en el estado interno. La acción de cuidar el espacio donde vives es también la acción de decirte a ti mismo que ese espacio merece absolutamente todo nuestro cuidado personal y amor. Te dice que tú mereces bienestar, y esa señal repetida en el tiempo tiene un efecto en la manera en que te tratas. Lo quinto es algo sobre la prosperidad que probablemente no habías considerado desde este ángulo. La prosperidad no es solo un estado financiero, es un estado interno que permite recibir. Y hay algo sumamente vital en los entornos donde vivimos, que puede estar constantemente activando la respuesta de escasez o la respuesta de abundancia, completamente ajeno a la situación financiera objetiva. Los colores que producen sensaciones de contracción y cierre activan algo en el estado interno, que corresponde con la sensación de escasez, de manera que afecta a lo grande todas tus futuras decisiones. La apertura a las oportunidades, la disposición de recibir lo que el entorno ofrece. Los colores que producen sensaciones de expansión y apertura activan algo diferente. La sensación de que hay lugar para más, de que las cosas pueden crecer. Esto no significa que los colores correctos produzcan dinero. No funciona así para nada en la vida bajo esta perspectiva. Significa que el estado interno desde el que operamos tiene efectos reales en las decisiones que tomamos, y ese estado interno está parcialmente construido por los entornos donde vivimos. Y lo sexto es una práctica simple, concreta,
sin nada que requiera renovación completa ni gasto extraordinario. Entra a tu hogar como si lo vieras hoy de forma renovada y clara, como si lo vieras por primera vez. Detente en la puerta. Nota lo primero que recibe tu ojo antes de que el pensamiento consciente tenga tiempo de procesar. ¿Hay luz o hay sombra? ¿Hay vida o hay solo superficies duras? ¿Hay algo que active algo en ti o el espacio es emocionalmente neutro? Luego, muévete por cada habitación con esa gran atención sin ningún prejuicio. La sala, la cocina, el dormitorio, los espacios de tránsito. No para juzgar, para observar. ¿Qué frecuencia domina cada espacio? ¿Hay algo en lo que tu ojo se detiene de manera agradable? ¿Hay algo ante lo que el cuerpo produce una respuesta de leve cierre, aunque no puedas explicarlo? Esas respuestas son información vital que te da la casa de manera sutil y directa. No prescripciones de qué hacer, información sobre lo que el espacio está comunicando a tu sistema nervioso de manera continua. Y lo que puedes hacer con esa información depende de ti, de lo que sea posible, de lo que sea prioritario. Pero el primer paso siempre es ver lo que hay antes de decidir qué cambiar en lo absoluto en ella, de cara a lograr armonía en tu vida, porque los hogares que más drenan la energía son frecuentemente los que nadie mira ya, los que están tan presentes que dejaron de ser visibles. La atención ya es transformación, y empieza aquí esta semana con ojos nuevos. Quiero cerrar con la idea de fondo. Tu hogar es el entorno donde ocurre tu vida más íntima a puertas cerradas, lejos de miradas y juicios ajenos, donde te permites ser como eres cuando nadie pide que seas otra cosa, donde el cuerpo descansa y la mente procesa, y el espíritu, si es que ese es el nombre correcto, busca algo que se parezca a la calma. Ese espacio merece atención, no la atención de la perfección estética, no la presión de que tu hogar sea un espacio de revista visual e irreal todo el gran tiempo, o de Instagram, la atención de que el lugar donde vives comunique algo al sistema que eres cada vez que entras en él. ¿Qué le dice tu hogar a tu sistema nervioso cuando llegas? ¿Le dice que este es un lugar de recuperación, de apertura, de que aquí hay vida y calidez y la posibilidad de que mañana sea diferente? ¿O te dice otra gran cosa para la que nunca estás listo? ¿O le dice algo más parecido a que aquí las cosas son grises? No de manera dramática, de manera silenciosa, de la manera en que los entornos hablan sin usar palabras. La energía silenciosa también transforma una vida. Y si hay algo en tu hogar que esté enviando la señal equivocada, lo que has escuchado hoy no es una simple condena en sí con la que te debes conformar. Es una oportunidad. La oportunidad de cambiar una frecuencia que no elegiste conscientemente por una que sí eliges. De entrar en tu propio hogar de una manera diferente a partir de esta semana. De crear el tipo de espacio que no solo se ve bien, sino que te nutre cuando estás en él. Esa transformación no requiere una renovación completa en lo más mínimo y pequeño. No requiere invertir una fortuna, requiere atención. La disposición de ver el espacio donde vives con honestidad y con la pregunta de qué frecuencia está emitiendo. Y luego la decisión de hacer algo con lo que encuentras, por pequeño que sea ese algo. Una planta, una lámpara de luz cálida, un cojín de color vibrante. La decisión total de un cambio muy positivo siempre. La decisión de sacar un objeto que lleva años produciéndote esa sensación de peso que nunca habías examinado directamente. Esos cambios pequeños, hechos con intención y con conciencia de lo que buscan activar, tienen efectos que son desproporcionadamente grandes para su tamaño visible. Porque no son cambios estéticos, son cambios muy reales y poderosos todo el tiempo. Son cambios de frecuencia. Y la frecuencia del espacio donde vives es la frecuencia desde la que vives. Tu hogar también habla contigo. Haz que diga algo que valga la pena escuchar. Cuídate mucho. Hasta el próximo encuentro.